Buenos días a todos también. ¿Cómo están? Ahí tengo algún problemita con el audio. Ojalá que podamos solucionarlo. Este, eh, Buenas tardes a todos ustedes, a nuestra comunidad estudiantil del instituto. Sí, un gran abrazo desde este encierro y bueno, pues este día va a ser un día muy agradable porque pues es un tema de interés general, un tema que tiene que ver con el derecho y obviamente tiene que ver con los derechos humanos. Así es, maestra. Perdón, tuve un problemita con el audio. Les comento, con nosotros está la maestra Ana María Sánchez Robles. Ella nos va a hablar precisamente sobre el tema, la Ley General de Salud, sus garantías y derechos humanos. Déjenme leer un poquito sobre el antecedente de la maestra Ana María Sánchez Robles. Ella es licenciada en Derecho, ella es licenciada en Educación Física, ella es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, es máster en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España. Tiene una especialidad, asimismo, en Ciencias Políticas. Tiene un doctorado en honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Un doctorado en Educación Física y Deporte. Es perito, asimismo, en tanatología y es cinta negra en disciplina deportiva. Ella se desenvuelve como docente en el Liceo Mexicano Japonés, asimismo como docente en el IMES y en el INCO, es la licenciatura de Derecho, maestrías y asimismo en el doctorado. Es consejera del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del ISSSTE. Está con nosotros entonces la maestra Ana María Sánchez Robles, que nos va a hablar de este tema tan importante. Esperamos sus comentarios y sus preguntas para hacer más ameno este tema. Bueno, entonces, si no hay otra cosa, vamos a dar inicio a preguntarle a la maestra precisamente la importancia de esta ley. A lo mejor vamos a comentarlo acerca del proceso histórico de esta ley general precisamente de salud y cómo las garantías y los derechos humanos actualmente sí han tenido un impacto en esta ley de salud. Muy bien. Maestro, Pues, sí. muchas gracias, maestro. Bueno, fíjense que es muy interesante lo que ha pasado en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. México es un parteaguas, ¿sí? La Constitución de 1917, en un momento lo voy a mencionar, fue la primera en incluir la protección social de los ciudadanos. Y esa protección social, pues incluye la salud. Pero antes podríamos ver cómo aparecían esas parteras, ¿sí? Esos curanderos, y que ya con esos antiguos mexicanos, ¿sí? Ya existía una estructura de salud. Así es que es muy interesante. Yo en el transcurso del programa voy a compartir una dirección electrónica, la voy a pasar con los compañeros de Info, para que podamos ver la parte sucinta, la parte cronológica del desarrollo de esta situación de salud del Estado mexicano. Bueno, la historia de salud en México no ha sido fácil. ¿Cómo se ha generado, maestro? Ha salido a través de la lucha social. Qué curioso, algo que por naturaleza es como un derecho natural propio de las personas, se tiene que ganar a través de la lucha, de la defensa, ¿sí? Del decir ya basta. Entonces, uno de esos elementos, esos derechos, pues es la salud. La historia de la salud pública corre paralela a la historia de nuestro país, ¿sí? Y ha dependido de circunstancias políticas, económicas y culturales. Definitivamente, estas subidas y bajadas tienen que ver con el temperamento y el momento histórico que le toca vivir a nuestro país. Vamos a hablar de una primera etapa que comprende a las civilizaciones precortesianas, por ahí del siglo XII, XV, lo que mencionaba. Hay unos códices hermosos, unos frisos hermosos donde están las parteras recibiendo a los pequeños ciudadanos mexicanos, a nuestros primeros mexicanos, ¿sí? Y pues bueno, ahí también aparecen los médicos, que bueno, la medicina, como en todas las civilizaciones, pues su origen tiene que ver con la herbolaria.
¿sí? Entonces después aparece una época colonial por ahí del siglo XVI, XVII, que inicia con la toma de la conciencia, algo bien interesante, de los principales problemas de salud que acongojaban a la población indígena. Nuestras civilizaciones no estaban exceptuadas de padecer alguna enfermedad, pero con esa tremenda conquista, qué cosas nos fueron a traer, ¿no? Entonces, como resultado de esos intercambios de genes, esos antígenos, tuvieron en este lugar, en este continente, pues epidemias severas como tifo, sarampión, viruela, poliomielitis, fiebre amarilla, ¿sí? La influenza que ya aparecía por ahí, ¿sí? Y bueno, pues aquí empieza a aparecer la necesidad de crear una estructura del área médica. Y en México aparecen los primeros hospitales del continente. Ese encuentro con España, como yo digo, esos edificios que podemos encontrar en el centro de la ciudad también, como yo lo digo, ¿no? Hechos a lomo de indio mexicano. Así es que es interesante cómo en todo momento nuestra cultura, nuestra circunstancia social va a reflejarse. Y bueno, el tema de derecho a la salud, pues no va a ser la excepción. Entonces, bueno, el cuidado de los enfermos, algo importante también, ¿de quién dependía? De la parte religiosa. ¿Sí? Los conventos también, en esas estructuras, en esos nuevos edificios, los religiosos eran los que se encargaban del cuidado de la salud de las personas. ¿Sí? Por ahí hay un monje extraordinario que era un hombre piadoso con los indígenas. ¿Sí? Ya un día hablaremos de este hombre. Y bueno, pues seguimos avanzando y aparece un mexicano brillante, Benito Juárez, donde en esas leyes de reforma, ¿sí? Por ahí en 1856, instruye una estructura que se llama el beneficio público, ¿sí? Continuando también con ese modelo que lo lleva Porfirio Díaz por ahí en 1810 1880 a 1910. Y bueno, viene la gloria de este país, ¿no? Esa revolución, ¿sí? Eh, y bueno, la aparición de la Constitución de 1917, donde es la primera constitución en el planeta, donde aparece ese derecho a la seguridad social, ¿sí? El principio de asistencia pública aparece en la Constitución de 1917 y donde cita textual que el Estado será el obligado en proteger a sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, repito, esta Constitución gloriosa que forma parte del modelo de muchos países de América Latina, incluso la Constitución rusa tiene algunos elementos de nuestra Constitución, pues bueno, formó un parteaguas, ¿no? Y bueno, la salud entra en el rubro de los derechos sociales, que es un súper tema. El tema de los derechos sociales que comprende la historia de lucha de la humanidad, la exigencia de la protección de las personas, el reconocimiento de los ciudadanos y bueno, poder tener ese derecho a la salud que pudiera ser algo natural y ahora esta constitución garantista, ¿sí? Que dice que a sus 128 millones de mexicanos tendrá que ofrecerles esa salud, ¿sí? Y que le va a proveer no nada más de la atención médica. Por ahí tenemos una reforma que se hizo hace poquito en el 18, 19, recién entrado el presidente López Obrador, donde dice textual, todas las personas de este país gozarán del derecho a la salud y incluye infraestructura, incluye medicina, incluye mecanismos, procedimientos, investigaciones. Y nuestra constitución es tan generosa que no nada más a los mexicanos, incluye a las personas que vinieran pasando por nuestro país. Y aquí tocó un tema, ¿sí? Los migrantes son personas y por lo tanto, ¿sí? Si vienen pasando por México, también tendremos el deber ético, moral de procurarlos. Nadie deja su lugar porque quiera dejarlo. Entonces, este tema de salud es tan amplio, maestro, que
no se limita nada más al concepto de salud. Así es. De hecho, como hablaba usted ahorita, maestra, todo lo que dio origen a este concepto de la salud fue como base precisamente la Constitución, ¿no? Y vino a tomar más, se vino a empoderar más con la Constitución de 1917. Si ahorita vemos en la actualidad, ahora con la entrada precisamente de las reformas de la Constitución y de la entrada de los derechos humanos en el artículo primero constitucional, podemos ver que ahí es lo que habla usted, ¿no? Que ahí ese artículo precisamente garantiza, como usted hablaba de una constitución garantista, garantiza precisamente ese derecho, ¿no? Que tenemos, ahora sí, todos los mexicanos a la salud y que de alguna manera ha venido a impactar, vamos a verlo ya en la actualidad, y que de acuerdo a esa historia que ahorita usted nos comentó, y de acuerdo a todas estas constituciones que se vinieron presentando, y ahora sí con estos antecedentes, pues sí, han venido generando cambios, adaptados precisamente desde el aspecto social, ¿verdad, maestra? Y dentro de ellos podemos ver como parte también de un derecho fundamental, precisamente también la salud. Sí, no, yo creo que dentro de los derechos fundamentales, y me gusta mucho la palabra sine qua non, que significa sin lugar a duda, ¿no? Sin decir que no, sine qua non, un derecho fundamental de los más importantes es la salud. Claro. Y bueno, la prueba es esta maestro que ya tenemos 2 meses guardados, ¿no? Sí, así es, Porque maestra. a nivel nacional se toma la decisión de priorizar ese bien común. Así es. ¿Sí? Maestra, vamos a un corte, perdón, Ok, y gracias. regresamos para darle continuidad a esto que usted nos está explicando. Ok, Gracias. Regresamos a tu adelante. programa Derecho y Humanidad. Regresamos a tu programa Derecho y Humanidad. Estamos comentando con la maestra Ana María Sánchez sobre precisamente la Ley General de Salud. Nos estaba comentando acerca de algunos antecedentes de esta ley. Comentaba acerca también como parte de un derecho humano y parte de un derecho fundamental acerca de esta ley. Asimismo, dónde está basada, ahora sí, en dónde se centra como parte del soporte de esta ley, lo vamos a ver en la Constitución. Hablamos ahorita con la maestra que pues, es un derecho fundamental y la maestra nos estaba explicando por qué ese derecho fundamental, el derecho a la salud. Sí, maestra. Tema sine qua non, sin lugar a dudas, sin decir, es imposible decir que no, que el derecho a la salud es uno de los elementos principales, si no es que es el principal, para un ser humano. Entonces, pues bueno, esta constitución, les digo, garantista, humanista, que las constituciones mexicanas tenían como tradición la protección de sus ciudadanos. Entonces, yo ahí luego me hace el ruido de la cabeza, digo, ¿en qué momento se nos está olvidando, maestro? ¿Sí? Ese descuido de la protección de los ciudadanos. Cada reforma que se haga en la Constitución tiene que ser, en ese principio progresivo de los derechos humanos, tiene que ser hacia adelante. ¿Sí? No podemos retroceder en nada de esto, ¿no? Y yo puedo hacer el comentario, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil ha revocado algunas de sus leyes en temas de salud y eso va en menoscabo del derecho de los ciudadanos. Entonces, eso no puede pasarle a México. ¿Sí? Ok, bueno, como comentario, la primera ley que existe, ya ese derecho objetivo, como el que me gusta a mí mencionar en clase, surge en 1934, ya muy formalito, ¿no? Así es. ¿Sí? Y habla de una ley de coordinación y cooperación de servicios de salubridad. Y luego viene otro padre de la historia de México. Ojalá que puedan ver en Netflix un documental de el presidente Lázaro Cárdenas, el mejor presidente de México. ¿Sí? Por ahí en 1938 se crea la Secretaría de Asistencia, la cual
hace una fusión por ahí en 1943 con el Departamento de Salubridad y bueno, pues va arrancando la estructura, ¿sí? De lo que alguna vez ya platicamos en un programa, maestro, el derecho administrativo y el servicio público, ¿no? Así es, Que, así pues, es, maestro. entonces, esa Secretaría de Salud, pues tiene con sus diferentes espacios, sus desconcentrados, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde arranca, ¿no? Entonces, bueno, yo fíjese que también, maestro, me alarmó un poquito, ayer que estaba leyendo y estudiando un poquito el tema para el día de hoy, cuando voy viendo un dato que tiene por ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dice que en México existen 35 millones de personas sin servicio médico. Eso es gravísimo. Sí. ¿Sí? Somos 128 millones, maestro. Imagínense Sí. qué proporción tan grande que alguien puede caer desfallecido en la calle y no tiene. La gente que está en la sierra, la gente que no tiene cómo moverse para llegar a un centro de salud. Ah, qué fuerte. Entonces esos números nos tienen que llamar la atención y tenemos que pensar cómo podemos hacer llegar esa garantía número 4, que es un poema porque habla los diferentes formas de salud. Primero habla que el hombre y la mujer son iguales. Luego habla de que se podrán tener los hijos que se deseen, ¿sí? Y luego tiene un espacio precioso para el tema de la salud de los infantes, ¿sí? Habla de su resguardo. Bueno, podríamos pensar hasta el tema de derecho a la salud. Por eso, en el INPI, que hace muchísimos años, yo creo que estamos hablando de 40, ¿sí? Desde entonces existen los desayunos escolares, cuidando la nutrición escolar de los pequeños, ¿sí? Cuidando su estatura, cuidando el tema de falta de un mineral para que no, su talla no fuera tan chiquita, ¿sí? Entonces, todo tiene un sentido y todo venido de esta ley. Yo le llamo como una de las leyes matrices para la administración pública. Si no tenemos salud, maestro, no hay nada que hacer y nada más que se mueva un poco el tema de salud. Bueno, pues ahorita tenemos hospitales colapsados, como, no nada más aquí en México, como en todo el país, ¿no? Pero otro tema tan grave que es el tema de la diabetes e hipertensión, que eso sí tiene que ver con una corresponsabilidad con nosotros. Así es que Así es. muy fuerte el tema de salud. Sí, ¿Sí? maestra. De hecho, ahorita usted comentaba, ¿no? Como este derecho a la salud, como parte de un derecho humano, es esa dignidad, ¿no? Ese reconocimiento que nosotros tenemos y que se nos debe de brindar, ¿no? Porque aquí estamos salvaguardando, por así bienes jurídicos tutelados, como lo hablamos nosotros en la cuestión del derecho, ¿no? Que es precisamente la vida y la salud. Entonces, si no salvaguardamos estos derechos, es lo que decía usted, ¿no? ¿En qué crisis nos vamos a encontrar o vamos a estar? Si actualmente con esta situación que estamos padeciendo, vemos que a veces, faltan también a veces recursos precisamente que sean implementados para garantizar esos derechos que tenemos aquí los mexicanos y que asimismo lo menciona la ley y lo menciona la Constitución, ¿no? De hecho, también hay ordenamientos internacionales que también marcan estos puntos, ¿no? Como hace un momento usted lo mencionaba, a nivel internacional, maestro. Sí, no, México tiene firmados tratados internacionales. Hay un tema hay una constitución de la Organización Mundial de la Salud que se firmó por ahí en Roma en el 2003. Es tan fuerte el tema de salud para el planeta en general, donde se plasma y está firmado que dice que las constituciones locales, las constituciones de cada uno de los estados del planeta, de cada uno de los países, puede quedar subordinada, quedar en segundo término, porque el tema de la salud va a ser de orden prioritario a nivel global. Y Así bueno, es. si hay un tema global en este momento, pues son los derechos humanos vinculados al tema de la salud. Así es. Pero fíjense, maestra, ahorita que está diciendo eso, a veces como estudiantes, como público en general, lo que yo he observado es que a veces no hemos conceptualizado o hemos llegado a esa reflexión, primeramente, de lo que es un derecho humano
de lo que es una garantía, ¿no? O lo que es un derecho fundamental, que eso precisamente son ahora sí los elementos, las bases precisamente en la ley y en la Constitución. Pero a veces nosotros, como yo lo veo así, como parte del Estado, y una parte es ahora sí la población, el pueblo, a veces también, yo lo veo así, nosotros mismos vulneramos el derecho de los demás, ¿no? Y eso hace que también salga de control todo esta parte de la salud, y como ahorita lo que estamos pasando, ¿no? Esto se vea colapsado de alguna forma. Entonces también aquí, como decía usted, un elemento y un concepto que el Estado como tal debe de estar consciente, ¿no? Y el Estado hablamos, sabemos, tanto del gobierno como de la población y en el lugar y en el territorio donde estamos, ¿no? No confundir a veces que el Estado es el gobierno, ¿no? O sea, aquí tenemos un grado de responsabilidad como Estado, ¿verdad? Y prácticamente la ley, la Constitución, pues lo dice, pero todos tenemos que precisamente hacer lo que nos corresponde, porque si no, pues de alguna manera no estamos garantizando, el Estado no está garantizando el derecho a la salud de todos nosotros. Entonces, yo lo voy a decir de esa manera, maestra. No sé usted qué opine de este comentario que ahorita yo hice. Sí, bueno, de entrada, pues siempre yo voy a enmarcar y señalar ese artículo primero, maestro, donde ya no hay marcha atrás. 2011, esa reforma constitucional, y México tiene que cumplir esos derechos humanos. Yo les digo a los chicos en la escuela, en nuestras licenciaturas, licenciatura, maestría, doctorado que estemos trabajando, ellos siempre deberán de citar el artículo primero constitucional. Así Eso es, es maestra. como un as para trabajar, Así es. ¿sí? Porque es como una vena conductora que nos va a llevar hacia donde queremos. De entrada, todos los servidores públicos dice que en el ámbito de nuestra competencia garantizaremos, promoveremos, impulsaremos los derechos humanos. Y bueno, qué fuerte palabra cuando dice respetaremos. Así es que Así pues es. nada que el maestro Esteban no quiere cumplir con sus obligaciones como servidor público, o Ana María Sánchez en la Secretaría de Salud en el ISSSTE, que hoy no tiene ganas de ninguna manera. Dice, cuando dice respetaremos, ahí no es cuestión de tiempo ni de apreciación o de estado de ánimo, ¿sí? Tanto que pues nos hacemos acreedores a sanciones y bueno, se promueven quejas, como lo hemos platicado, no se demanda en temas de derechos humanos, se queja y me dicen, ¿por qué queja, maestra? ¿Por qué no tiene fuerza de ley? Digo, ¿cómo le voy a enseñar o cómo le voy a decir a usted, ¿sí? Oiga, respete la vida, si ya lo sabe, es una obligación, es un axioma, ¿sí? Entonces, pues bueno, a nadie, ningún servidor público que tenga un llamado de atención de derechos humanos, es uno de los, es más, le piden, ¿usted tiene algún antecedente? Porque igual puede quedarse fuera y ya dio prueba que no puede ser servidor público, porque no atiende ese principio fundamental, ¿no? Así Así es es. que Sí, sí, entrada es primero. como dice usted, un aspecto fundamental en el cual recae precisamente es en el servidor público, ¿no? Como representante precisamente del gobierno a través de sus instituciones, el servidor público también, lo dice, tiene una gran responsabilidad, pero también tiene una gran responsabilidad, pues ahora sí, la población, ¿no? Por ejemplo, Ah, en atenderse, en llevar, como dicen, una vida saludable, ¿no? Porque a veces también, o sea, hay corresponsabilidad de ambas partes, ¿no? Tanto del servidor totalmente. público como de que también ahora sí tiene ese derecho a la salud, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, no. Totalmente, maestro. Ah, qué cosa tan fuerte acaba de decir. Un tema de corresponsabilidad, población y el Estado, el gobierno mexicano, cumpliendo con sus obligaciones. Sí, ujú, yo también acabo de mencionar en otro programa, en otro espacio, maestro, que el tema del trabajo, lo que viene en breve, es que si alguien trae sobrepeso, si alguien es hipertenso, si alguien es diabético, va a ser un elemento para que también se le niegue la oportunidad de trabajar o tenga alguna limitante. Y usted, no sé, ejemplo, usted dueño de una empresa, pensar, ¿a quién contrato? A un elemento que pudiera causarme ausencias. Ah, qué fuertes decisiones, maestro. Así es que sí, yo creo que ahorita nos está oyendo mucha gente, ¿sí?
y tenemos que trabajar con esa convicción, ¿sí? El Estado va a ser garante, nos va a proveer, pero en un acto de conciencia, ¿sí? En un acto de responsabilidad. Cada uno tendremos que hacer parte de nuestro estilo de vida, mejorar nuestros hábitos, el caminar, ¿sí? Y luego la definición que vamos a ver en un momento de definición de salud dice salud física y emocional. Entonces, es muy, muy fuerte, pero sí tenemos que responsabilizarnos nosotros. Te digo, yo trabajé unos buenos años en el ISSSTE, hicimos un programa muy interesante de vales de medicinas y que la gente ya no fuera en 3 meses, que se le abasteciera de su medicamento. Pero cuando veía que las personas diabéticas iban por 3, 4 bolsas impresionantes de medicina, insulina y todo esto, y por otro lado, maestro, van cargando una botella de refresco y se la toman así. Yo dije, bueno, de acuerdo, que le dije a un señor, señor, de verdad, o tire esto no, no es posible. O sea, es un acto de responsabilidad, ¿sí? Es un acto de conciencia. Le digo también, qué mal van a hacer pasar a la familia? Claro. Es un proceso tremendo. Este tipo de padecimientos, costosos, fuimos a elegir enfermedades costosas, prolongadas, ¿sí? Que desgastan mucho a todo el sistema, al sistema de salud, y bueno, y la parte sistémica de la familia, ¿no? Claro. Sí, maestra, yo lo veo así, un claro ejemplo, vuelvo a mejorar lo mismo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita. Vemos todavía, el gobierno como Estado se encarga de decir, toma tus prevenciones, ¿no? No salgas de casa, cuídate. Pero vemos, maestra, observamos y gente, personas sin atenderse, sin tomar las medidas de prevención, y es lo que yo le decía, ¿no? Es donde aquí también la misma población vulnera el derecho de otro. O sea, que por esa persona puede contaminar precisamente a otra persona y esa persona puede contaminar a una familia. Y después uno va a tener en el hospital, va a tener a la familia en el hospital. Entonces yo creo que desde ahí también es ese acto de conciencia que como sociedad, como pueblo, necesitamos tener. Bueno, maestra, mire, vamos a un corte y regresamos a este tu programa de Derecho y Humanidad para que la maestra nos hable ahorita sobre la definición de salud y sobre la Organización Mundial de Salud también. Regresamos. Gracias. Muchas gracias. Regresamos a este tu programa Derecho y Humanidad con nuestra invitada, una excelente maestra, la maestra Ana María Sánchez Robles. Precisamente que estamos hablando sobre la Ley General de Salud. Comentaba, maestra, también hay organismos, también un organismo a nivel mundial que precisamente se encarga de vigilar y de alguna manera hacer que se cumplan estos derechos en todo el mundo, ¿no? Y que es la Organización Mundial de la Salud y que asimismo también tiene un concepto, ¿no? Sobre lo que es la definición de salud, maestra. Sí, bien, es muy interesante cómo la Organización Mundial de Salud tiene una denominación, ¿sí? Déjenme ubicarla. Y bueno, alguien por ahí, no, no sé, maestro, que yo creo que ya al ratito le echamos un ojito al tema de las redes sociales. Y Sí. alguien ya hizo una pregunta también muy interesante, el tema de la bioética. Uy, la Secretaría de Salud no puede trabajar sin la opinión de la Comisión Nacional de Bioética. Así es. Si existen temas controversiales en nuestra justicia, en nuestra generación de leyes, ¿saben cuáles son? Los temas de salud. Es tremendísimo ese desarrollo y el tema de salud va muriéndose, pero impresionantemente. Pero es un tema controversial porque las conductas de las personas, los hábitos, ¿sí? Las decisiones de las personas van cambiando. Entonces, claro, son temas tremendamente controversiales, ¿sí? Por ahí déjeme, ay caramba, me ando moviendo un poquito. De hecho, por ahí podemos comentar, ¿no, maestra? Como decía, esta parte de la consideración que usted deseaba como parte del Comité de Bioética, parte precisamente de instituciones que se encargan de supervisar y vigilar precisamente esta parte de cumplimiento del derecho a la salud que tenemos como en el mundo y aquí en México como parte de, pues se ha venido, vamos a verlo así,
ampliando, o sea, ha venido de alguna manera creciendo esta parte de la relación que se ha tenido en la cuestión de la salud. O sea, hay mayor supervisión, hay mayor vigilancia en este aspecto, ¿no? O sea, como dice, han ido cambiando las instituciones, se han ido adecuando a las necesidades precisamente de la sociedad, ¿sí? Pero aquí, como decíamos, es un grado de corresponsabilidad tanto de sociedad como también las instituciones de salud, precisamente por la definición que marca, ¿no? En el aspecto de salud, ¿no? Bueno, hace un momento usted comentaba, y lo dice así, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, no nada más estamos viendo como tal la enfermedad, sino también aquí estamos ya viendo otros aspectos, como usted comentaba hace un momento, el aspecto mental, el aspecto físico y cómo se desarrolla este ambiente social, ¿no? En base precisamente al proceso de desarrollo de enfermedades en la sociedad, ¿verdad, maestra? Sí, maestro. Fíjese que es bien amplia la definición que trabaja la Organización Mundial de la Salud. Dice un completo, por Dios, completo es muy fuerte. ¿Cómo poder alcanzar un completo bienestar físico? Así es. Ahora, viene un tema fuertísimo también. Los siguientes padecimientos incapacitantes serán los emocionales. Así es que, bueno, nuestro instituto se dedica en gran medida al cuidado de la salud emocional, ¿no? Qué bueno que se está anticipando al momento histórico que nos irá a ir tocando. Pero en un futuro, las enfermedades discapacitantes serán las emocionales. Así es que ahí lo dice la Organización Mundial de la Salud, dice que no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades que busca esta definición de salud, un grado, un goce máximo de salud que pueda lograr que todos los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica y social. Hay otra vez un principio, ¿sí?, de universalidad, un principio propio de nuestra Constitución, de nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos. La salud para todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz. También es un elemento para que un país, el planeta, esté en paz. El tema de la salud, cuando hablamos, por ejemplo, del agua, maestro, ¿sí? Si alguien no tiene agua, está condenado a muerte. Entonces, también los futuros combates van a ser por el dominio del agua, ¿sí? El resultado de la protección de la salud tiene que ser para todos los pobladores. El tema de la desigualdad es un cóctel siniestro, yo digo es una ecuación malévola. La combinación pobreza es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de analfabetismo, es sinónimo de condenar a alguien pues a vivir en las peores condiciones, el nivel de pobreza. Entonces, pues bueno, hay que buscar los mejores resultados, el tema de la desigualdad, buscar a como dé lugar en esa declaración que habla la ONU, evitar a como dé lugar peligros en común. Bueno, pues miren nada más el peligro en común en el que estamos, que ya nos metió a nuestra casa de quién sabe cuántos días, y todavía no sabemos el resultado de esto, no sabemos cómo nos vamos a ir incorporando, pero ahí está, evitar el peligro en común, ¿sí? Tenemos que tener una opinión pública. También la Organización Mundial de la Salud le pide a los medios de comunicación que sean juiciosos, que sean respetuosos en estos temas, porque son de un alcance tremendo, ¿sí? Que pueden volver un caos a la sociedad por una información mal dada, ¿no? Entonces, la opinión pública, también nosotros como ciudadanos tenemos que saber, porque si no damos ese binomio del que hablábamos, maestro, pues la población está en peligro. Y entonces, pues, interesante el tema de salud. Y bueno, le comento algo de nuestra Ley General de Salud, maestro. Aproximadamente lleva 126 cambios sustanciales, reformas sustanciales, y tiene infinitos cambios, abrogar, adicionar, ¿sí? Nuestros artículos. Tiene muchísimas reformas. Es una de las leyes que va cambiando de manera más activa, ¿sí? Y esto es a lo que le mencionaba hace un rato, de que la población
pues cambia estilos de vida, cambia latitudes, cambia geografías, cambia toma de decisiones. Y bueno, pues por ahí hay un tema que viene incorporado ya en uno de los artículos de las declaraciones, que hasta el tema de cambio de género, ¿sí? También tiene que ser considerado como una posibilidad para la población. Bueno, las cirugías estéticas, si alguien pensaríamos que solamente esa nariz respingada, no. Alguien que pudo haberse quemado el rostro, que sufrió un accidente. También nuestras instituciones podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen un percance como estos. Y temas tremendamente controversiales habla el tema de salud, ¿sí? Maestro, vimos videos tremendos donde la gente entró a hospitales a buscar a su familiar fallecido, abriendo bolsas de cadáveres. Y para eso, lo platicamos en el programa anterior, para eso es el Estado, para eso es el gobierno mexicano. Y si tiene que meter orden, tiene que meter orden. ¿Por qué? Porque hay un sistema, hay una estructura que se llama bien común. Entonces tiene que prevalecer el derecho de todos, de la mayoría, por el derecho de unos cuantos, que verdaderamente ha de ser tremendo, ¿sí? Que alguien metió a un familiar, ¿sí? Y lo que le van a devolver son cenizas. Es muy fuerte el proceso, ¿sí? Pero también en un acto de conciencia, en un acto de prudencia, en un acto de solidaridad con su familia, con ellos mismos, con toda la población, tenemos que aceptar que las cosas tienen que ser así y que los que saben del tema de salud están a cargo de estas instituciones. Y México no se mueve solo. México se está moviendo con líneas, ¿sí?, de la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Y está tomando las directrices, incluso se ha anticipado, ¿sí? Y yo no estoy a favor en un momento de ningún partido, maestro. Se ha anticipado a situaciones que pudieran haber sido más caóticas, ¿sí? Y eso que nos metieron a las escuelas 2 semanitas antes nos favoreció mucho, ¿sí? Así es. Fíjese, ahorita usted habló de algo muy importante, generar esa conciencia. La conciencia, dice, es el darte cuenta. ¿De qué te tienes que dar cuenta? De lo que está pasando. Y si sabes que está pasando algo que precisamente está poniendo en peligro la salud o el derecho de los demás, pues como dice usted, tenemos que precisamente mirar a todos lados y darse cuenta que no nada más ver mi propio derecho, sino ver el derecho de los demás. Proteger también el derecho de los demás en cuestión a la vida y a su salud. Pero yo reitero, yo veo, salgo, estoy en las instituciones de salud y vemos que a veces todavía nos falta mucho llegar a ese estado de conciencia que nos dice usted. Porque así podemos tener un buen gobierno, pero si también como parte de la sociedad o parte del pueblo, parte de este estado, no hacemos lo que nos corresponde, dice por ahí un concepto dentro de lo que es el estado, ¿no? Nosotros mismos nos estamos aniquilando, nosotros mismos nos estamos aniquilando como estado, precisamente por lo que decía usted, por este grado de conciencia que no tenemos, ¿no? Y que a lo mejor no estábamos preparados para todo esto, ¿no? De repente fue como que una bombita que cayó ahí y ahora sí como que sálvese quien pueda y a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, sí, ese aspecto que toca usted es muy importante, ¿no? Esta parte de la conciencia, porque todos tenemos derecho a esa salud en este aspecto, maestra. Así es. Fíjese, maestro, que ojalá que pudiéramos hablar de la garantía de la salud, artículo 4 de la Constitución, así nada más como una cosita chiquita, pero el tema de salud está vinculado con otros derechos. Así es. ¿Cómo podemos? Es más, yo me acuerdo cuando éramos pequeños maestros, seguramente le tocó las campañas para cepillarse los dientes, donde a través de las escuelas. Así es, maestra. Métodos anticonceptivos a través de las escuelas. Y estamos hablando del derecho a la salud. Así es. Maestra, vamos a un corte comercial y ahorita hablamos precisamente sobre esta educación que debemos de tener respecto a la salud. Regresamos, este es tu programa de Derecho y Humanidad y regresamos con la maestra Ana María Sánchez Robles. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso en este tu programa Derecho y Humanidad. Estamos conversando con la maestra Ana María Sánchez Robles precisamente
sobre este aspecto de la salud que es muy importante en cuestión de la educación y que de alguna forma pues ha tenido también sus impactos aquí a nivel nacional, aquí en nuestro país. En este caso, maestra, ¿qué nos comenta? Hace un momento estábamos hablando de este concepto. Sí, insisto, el derecho a la salud no es un derecho que se limita única y exclusivamente a la salud. Está vinculado, ¿sí? Es interdependiente de otros derechos. Voy a hablar, por ejemplo, del tema del derecho del trabajo, enmarcado en nuestro artículo 5. El derecho al trabajo genera también esa seguridad social. Y dentro de esa seguridad social, bueno, pues qué bendición tener una institución que pudiera respaldar a un trabajador en un padecimiento. Hay enfermedades que son incosteables, que no hay seguro de gastos médicos que soporte. Le digo que yo trabajando en el ISSSTE, en esa institución que tanto me gustó, que tanto amé también, veíamos que los secretarios, que la gente muy fuerte económicamente, su seguro de gastos médicos se agotaba y terminaban llegando a las grandes instituciones, al ISSSTE, al IMSS, ¿sí? Y bueno, el Sistema Nacional de Salud, que es el ISSSTE, el IMSS, el ISFAM, ¿sí? El seguro, el seguro popular, ¿sí? Y cuidado porque el rumbo del planeta, el rumbo, mejor voy a aclararlo, el rumbo de nuestro país, de nuestro sistema de salud, habla de un sistema universal, que existiera únicamente un solo sistema. Ahorita estamos como que te presto, como que te ayudo, como que cooperamos. Yo hace algunos años tuve la oportunidad que mi instituto me mandara a capacitar en ese tema. Estuve en España y el rumbo va por eso, hacer un sistema único de salud. Y sí es que, como digo yo, hacemos muchos engendros, ¿sí? Aquí se espera en breve empezar a trabajar a través de vía reformas constitucionales, ¿sí? A través o hacia un sistema único de salud. Así es que, pues sí, vamos por ahí. Y lo que mencionaba, maestro, el derecho humano a la salud, marcado en su artículo 25, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestro artículo 4 de la Constitución, ¿sí? No se mueve solo, depende de temas de seguridad. Usted decía, pues es que la gente no ha respondido. ¿Qué pasaría si la autoridad saliera como figura de autoridad y usted, maestro Esteban, y usted, maestra Ana María, que andan haciendo o dando clases por internet y salen de sus casas? No, tendría toda la facultad de meternos a nuestras casas, ¿sí? Para eso es la autoridad, ¿sí? Suena muy fuerte. La definición de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, la definición de ley, dice por ahí normas, ¿sí? Coercitivas. A pesar de que no le gusta al ciudadano, pues a quién le va a gustar que le estén diciendo que haga lo que deje de hacer algo que es indebido y que le gusta a la persona. Entonces, educar, maestro. Yo no veo otra ruta para todas las áreas de nuestro quehacer como miembros de una sociedad, que es la educación. ¿Sí? Enseñarnos a comer, desde que nos enseñaban a cepillarnos los dientes. A los chicos tenemos un problema inmenso, ¿sí? Con el tema de embarazos en adolescentes, ¿sí? Y tiene que ver con temas de salud, ¿sí? Y bueno, en teoría vivimos en un estado laico, pero las iglesias siguen participando en la toma de decisiones, cosa que no debe de ser. Por ahí Benito Juárez, ya vimos desde qué año, les dijo, hey, las decisiones del Estado las toma el Estado, ¿sí? Y se va a priorizar el bien común. Entonces, todo a través de la educación, todo a través de esa estructura, vamos a poder mejorar en mucho nuestra calidad de vida, maestro. Así es. Y hay algo que ahorita usted menciona que está relacionado con lo que hace un momento comentamos, con esta apelación de conciencia, ¿no? Uy, ¿Qué, qué fuerte. ¿Qué significa esa apelación de conciencia? Uy, maestro, qué fuerte tema, ¿eh? Déjeme decirle, yo estando en los comités de ética y bioética,
en instituto. Hijo, qué fuerte escuchar a un médico, ¿sí? A una enfermera que podía decir, yo no voy a interrumpir un embarazo, porque va contra mis principios éticos, morales y religiosos. Uy, y se respeta, maestro. Claro. Pero también tenemos un artículo por ahí en esta Constitución, en la Organización Mundial de la Salud, que dice, siempre y cuando no dañes o afectes a terceros, ¿sí? Y pues bueno, este es un tema muy interesante porque se tendrá que hacer una ponderación de derechos. Y si yo contrato a un médico exprofeso a que haga la interrupción legal del embarazo, a que haga temas de trasplante, perdón, cuestiones de cambio de género, ¿sí? Si yo contrato a alguien para una cuestión estética y estas personas están si yo contraté exprofeso para eso, no hay marcha atrás. Tienen que cumplir con esa tarea. Pero si fueron contratados antes de una nueva ley, sí podrán apegarse, ¿sí? A algún beneficio o pedir que pudiera hacerlo otra persona antes que ellos y ya como siguiente elemento y como último recurso serían ellos los que tuvieran que participar en esa ejecución de ese procedimiento o de ese método. Pero es muy fuerte el tema de apelación de conciencia, ¿eh? Durísimo. Sí, Ah, sí, que como dice usted, todavía, así yo lo veo como estamos todavía en ese proceso, ¿no? uh Como instituciones, como profesionistas y también como sociedad, ¿no? -huh. Todavía nos hace conocer un poquito más sobre esa parte, porque yo creo que muchos no habían escuchado esto que estamos mencionando, ¿no? Esa apelación de conciencia. Muchos dirán, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva a cabo? Y es lo que ahorita usted nos está Y comentando. otro ejemplo tan fuerte, maestro, imagínense, usted y yo somos médicos o enfermeros de una institución y que nos dice, bueno, pues el tema de los cuidados paliativos, vamos a darle su morfina, que la gente dice, ¿cómo morfina? ¿No? Lo vamos a hacer adicto. Primero sálvalo, primero quítale el dolor, que es uno de los principios de la bioética, ¿sí? Que le dijeran, esta persona ya no tiene capacidad para vivir. Vamos a quitarle los apoyos, ¿sí? O a través de un mecanismo o procedimiento, vamos a cortarle la vida. Hay Ah, quienes van a decir, no, yo hice un juramento de Hipócrates que hasta el último momento voy a luchar por la vida. así Pero es. ¿qué es vida, maestro? Vivir en plenitud, en estado de dignidad, en estado de igualdad, ¿sí? Con autonomía, y resulta que no es así. Entonces ahí está el tema de apelación de conciencia que es muy interesante, ¿no? Experimentos o pruebas en personas, sino yo no hago pruebas de trasplantes, pero vean nada más que esas grandes pruebas, esos valientes o esos intrépidos en algunos casos, uy, han generado cosas maravillosas, ¿no? Pero la ciencia es así también, a Así prueba y error. Uh -huh. así es, maestra. Bueno, y otro también, otro instrumento que nosotros tenemos y que también está desarrollado dentro de lo que es y que desarrolla el Estado es precisamente el Plan Nacional de Desarrollo. Es otro instrumento que precisamente por parte del Estado hace valer y menciona también a través de sus programas esos derechos a la salud, maestra. También ahí es otro sustento que lo hace Sí, valer. fíjese que uno de los temas que me gusta mucho también abordar en clase es el tema de derecho administrativo, ¿sí? Cuando hablamos de los niveles de administración pública, ¿no? El centralizado, el presidente con sus secretarías de Estado, ¿ok? Alguien que aspira a ser presidente de México tiene que hacer un plan, tiene que desarrollar, tiene que proyectar, Sí, ¿sí? Y uno de los temas fundamentales en todo el planeta y en México, ¿sí? Que es un tema muy fuerte, que lo que estamos pasando en México, ya nos hicieron por ahí unas observaciones, ONU nos ha hecho algunas observaciones al respecto. Un tema fundamental es el tema de la salud, el tema de la igualdad, ¿sí? El tema de la no discriminación, poder alcanzar a todos los 128 millones de mexicanos,
lo que significa en dinero, por Dios, es una de las secretarías que más dinero requiere, ¿sí? Y voy a hablar un poco fuerte, maestro, Sí. de las áreas donde más se ha quebrantado, donde no se ha tenido la menor consideración de comprar un medicamento que podría costar 3 pesos, comprarlo en 150, ¿sí? Entonces, causar daño, yo tengo ahí una teoría, ¿no? Quien se anima a causar daños en pilares de la administración pública, como son educación y salud, es gente verdaderamente siniestra, ¿sí? Y esas dos áreas del servicio público que son lastimadas tienen un impacto directo en la población y las consecuencias son muy altas, ¿sí? Ahí Así es. tenemos lugares donde no hay medicamento o los espacios ya no hay, ¿sí? Dinero que dónde quedó para elementos fundamentales, educación y salud. Así es. Pues ahora sí, esos son los antecedentes de nuestra historia, no nuestra de hace pues, varias Ahora, décadas que tenemos y que han dejado precisamente aquí en nuestro país, en nuestras mentes, precisamente en varios conceptos. Pero bueno, esto es muy amplio, maestra, y desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, se ha ido muy rápido este tiempo. Este tema es muy, muy amplio, como lo comenta, pero sí quisiera que nos diera sus conclusiones, maestra. ¿Cuál sería su conclusión para ir cerrando ya ahorita el sí, programa? pues la Secretaría de Salud, la salud en México, las reformas constitucionales en México no se generan de la nada. Tienen que trabajar con los comités de bioética, ¿sí? Para aprobar cada paso, cada coma, cada párrafo que se modifique en la ley, tiene que estar pasada por ahí, porque hay principios fundamentales, autonomía, no maleficencia, eh, que sea para todos, ¿sí? No causar dolor, no causar discapacidad. Y todo eso se genera en la ley. Y yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo, ¿sí? Para poder cuidar a la población mexicana. Sí, Tenemos que hacer parte del estilo de nuestra vida, la actividad física, mejorar nuestros hábitos, porque pareciera que nos viene corretiendo una pandemia llamada diabetes e hipertensión así y es. tenemos que mejorar porque no, simplemente ya no hay recurso para eso, ¿sí? Y el Así es. Estado va a priorizar a quién le va a dar la atención médica, ¿eh? Entre las personas que tienen más capacidad, más proyecto de vivir más tiempo, va a priorizar, ¿sí? Cuando, así como es el derecho humanitario, ¿a quién se le atiende primero? Es fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Eh, la Secretaría de Salud es el eje rector. No hay un solo tema que no atienda. Funerarias, trasplantes, Así es. ¿sí? Cuidado de la niñez, cuidado de la mujer. Es infinito el tema. Pues nada más les comento, son 18 títulos los que tiene la ley de salud y tiene 472 artículos amplísimos. Entonces, sí es amplio, como decíamos, es un tema, se imagina, esto a veces lo vemos en clase y ahora sí, no nada más es de una clase, es de un semestre, 2 semestres, a veces entrar en el estudio de estos temas de la ley. Así es, maestra. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en este tu programa Derecho Humanidad el día de hoy. Te pedimos que nos sigas precisamente a través de las redes sociales de Facebook, Radio Info, ¿sí? En este tu programa. Con nosotros, nuestra invitada, la maestra Ana María Sánchez Robles, seguirá participando, seguirá asistiendo a este programa con otros temas fundamentales que el público general y como alumnos, ¿sí? Necesitamos conocer para ir ampliando más ese conocimiento en nosotros como seres humanos. Respecto a tus preguntas, vamos a dar respuestas a ellas. Una disculpa, no lo pudimos hacer, pero lo vamos a hacer. Te aseguramos que vamos a dar una contestación a esas preguntas que nos hiciste. Y pues no te pierdas tu siguiente programa en Derecho Humanidad. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho o vamos a cuidarnos mucho y les envío un fuerte abrazo. Gracias, maestra Ana María. Maestro, un abrazo a todos los elementos de nuestra institución. Gracias. Un fuerte abrazo, saludos y que pasen una excelente tarde.
Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.